Bueno, como primera medida, pues saludarlos. Muy buenos días a todos los que se encuentran en este momento conectados y a todos los que van a ver próximamente esta grabación. La idea es realizar un ejercicio de capacitación en normas APA para la correcta presentación de documentos en el entorno de evaluación, de tal forma que todos los estudiantes puedan obtener la totalidad de los puntos que en las rúbricas de evaluación menciona las normas APA. Como primera medida, es importante que mencionar que ya estamos en la 7ª edición de las normas APA. La APA está diseñada por la Asociación de Psicólogos. Ellos son los que se tomaron la molestia de crear todo un compendio y organizar los documentos científicos para la presentación de los mismos y determinar entonces todos los aspectos, tanto de forma como de fondo. De esta manera, los aspectos de forma vienen siendo los que estamos mirando en la diapositiva. Por ejemplo, en el caso de las márgenes, es importante tener en cuenta que las márgenes ahora para esta 7ª edición es de 2,54 centímetros en todas las partes, arriba, abajo, izquierda y derecha. El tipo y tamaño de la fuente, es decir, el tipo y tamaño de la letra, podemos utilizar 5 tipos de letras. Es decir, de los 5 que aparecen aquí, podemos escoger uno de ellos. Muchas veces los estudiantes preguntan, bueno, pero ¿será que puedo utilizar la Calibri y después puedo utilizar la Arial? Yo les digo, bueno, miren, lo mejor sería casarnos con un tipo de letra. Puede ser la Arial o puede ser la Times. ¿Por qué la Arial o la Times? Porque son tipos de letras que siempre van a estar presentes en las versiones de las normas APA. Es muy probable que la Calibri, la Lúcida o la Georgia pues no aparezcan en alguna edición después, pero la Arial y la Times siempre van a estar allí. Y la Arial pues sin serifas, es decir, sin adornos, y la Times con serifas, es decir, que tienen unos adornos, como en la T ustedes pueden ver que la T tiene una especie de tejitas. Entonces, eso es lo que se le denomina con serifa o sin serifas. En cuanto al papel, pues debe ser tamaño carta, debe ser entonces eh, a doble espaciado, alineado a la izquierda, es decir, sin justificar, y lógicamente utilizar las sangrías al inicio de cada párrafo. Esto que ustedes están visualizando es la portada que los estudiantes deben presentar cada vez que suben un documento al entorno de evaluación. Entonces, como podemos analizar, en todo el centro de la página, que deben ir numeradas a partir de la portada con el número 1, ¿cierto? De ahí en adelante 1, 2, 3, etcétera, etcétera, pero a partir de la portada con el número 1, debe llevar entonces el título del artículo, el título del ensayo, el título de la temática, de lo que se esté trabajando. Y ello va centradito y va en negrita. Luego el nombre del estudiante, nombre y apellidos completos, por favor, a cual usted pertenece, la universidad a la cual usted pertenece, el código del curso más abajo, punto curso. No olvidemos también el, el número eh, del curso, es decir, está el código del curso y el número de grupo. Por favor, no olvidemos colocar el número de grupo, que es muy, muy importante
sobre todo que nosotros los docentes podamos identificarlos rápidamente a ustedes. Si ustedes nos dicen el código del curso, pero no nos dicen el número de grupo, pues entonces a veces hay docentes que tenemos 100, 200, 300 estudiantes. Entonces, si un estudiante nos dice, bueno, el código de mi grupo es el 200 o el 20, entonces uno inmediatamente va y busca el grupo número 20 y encuentra rápidamente al estudiante. Más abajo debe ir el nombre del profesor y por último el día, mes y el año en el cual se entrega el respectivo documento. Aquí podemos ver los títulos por distintos niveles. Entonces encontramos que hay títulos de nivel 1, títulos de nivel 2, 3, 4, 5. Los títulos de nivel 1 son aquellos ejemplo, introducción. Introducción siempre va a ser un título de nivel 1. Si estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo de grado, entonces justificación, em, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía, esos siempre van a ser títulos de nivel 1. Por otra parte, tenemos los títulos de nivel 2. ¿Cuáles son los títulos de nivel 2? Pues son aquellos que se desprenden de el nivel 1. Ejemplo, en los casos de los trabajos de grado, hay algo que le llaman antecedentes de investigación. Y a veces los docentes solicitan que esos antecedentes de investigación llegan desde distintos ámbitos, como el ámbito nacional, internacional y regional. Entonces, antecedentes de investigación vendría siendo un título de nivel 1 y de él se desprenden antecedentes internacionales que vendría siendo el título de nivel 2. Por lo tanto, si yo tengo numerado a los antecedentes de investigación como dos antecedentes, por lo tanto, tendría que ir luego, alineado a la izquierda en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula, lo que es antecedentes internacionales con el número de 2.1 porque se desprende del 2. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver cómo deben ir estos títulos. Bueno, ok, profe. Bueno, siguiendo entonces con, este es simplemente un ejemplo de cómo irían los títulos por niveles. Las sangrías, sabemos que las sangrías son de 1.27 centímetros y se colocan cada vez que iniciamos un nuevo párrafo. Por eso es que todo el documento tiene que ir con interlineado de 2.0, pero eh, no deben haber espacios entre párrafo y párrafo. Para eso se utilizan las sangrías. Entonces, en lugar de esto, utilizamos las sangrías para identificar que efectivamente comience un nuevo párrafo. Estas son excepciones de alineado y de sangría. Lo único que no lleva alineado y sangría pues son estas cositas como la portada, los títulos, títulos, secciones, el resumen, el abstract, bueno, entre otros. Y aquí pues llegamos como a la parte más importante de esta capacitación y es la que tiene que ver con las citaciones, porque existen muchos quizá vacíos de algunos estudiantes frente a lo que significa tomar información de otras fuentes. Entonces, hay dos tipos de citas que uno puede diseñar, construir.
Están lo que son las citas parafraseadas y las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es aquella que yo tomo, llámese de un libro, de un artículo, de cualquier otra parte, y la tomo y la utilizo en mi documento tal cual como está en el documento original. Es decir, la copio y la pego, ¿sí? Esta es una cita textual. Ahora, ¿cómo es una cita parafraseada? La cita parafraseada, pues, es aquella entonces que yo la tomo de un texto original, pero la transformo a partir de mis propias palabras. Digo lo mismo que dice el autor original, pero con mis propias palabras. Y entonces, aunque yo haga eso, aunque yo lo diga con mis propias palabras, lo que está diciendo otra persona, yo aún así tengo que darle los créditos al autor original. Por eso es tan importante entonces el conocimiento de la normatividad APA, para que ustedes no vayan a caer en lo que se le denomina como el plagio o un índice de similitud muy grande que arrojan algunas plataformas, como es el caso de Turnitin. Entonces, esas citas textuales también pueden ser tanto menores a 40 palabras como mayores a 40 palabras. Esas citas que son menores a 40 palabras, las vamos a copiar, las vamos a pegar dentro de nuestro documento, pero las vamos a colocar entre comillas y vamos a citar a los autores. Y las citas, y cuando es la cita textual mayor a 40 palabras, entonces la copio, la pego, pero entonces como es mayor a 40 palabras, la coloco en un párrafo aparte. Y las citas que son parafraseadas no se colocan entre comillas, simplemente al finalizar o al inicio de lo que se dice, pues yo voy a citar a los respectivos autores. Aquí traemos un ejemplo donde menciona, ejemplo, dice, este tipo de cita, la narrativa o la basada en el autor, em, lo que pasa es que ustedes pueden citar a los autores tanto al inicio como al final de cada cita. Ejemplo, este primer ejemplo está con el autor citado al inicio. Es decir, primero va el autor y luego lo que dice el autor. Eso es una cita basada en el autor. ¿Listo? Primero el autor y luego lo que dice el autor. Y una cita basada en el texto es aquella donde se coloca lo que dice el autor y al final es que se cita al autor. ¿Listo? Entonces aquí encontramos este ejemplo que dice, en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío 2019 afirma que, abro comillas, esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Cierro comillas, abro paréntesis P.87, cierro paréntesis, punto. Por lo tanto, ahí está manifestando que Berrío 2019, es decir, Berrío es el apellido del autor que publicó en el año 2019 un texto, mencionaba entre muchas cosas que esto es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Eso fue lo que se extrajo del libro o del artículo de Berrío que fue publicado en 2019 y por lo tanto como es totalmente textual, entonces lo coloco entre comillas y al finalizar pues tengo que colocar el número de página que sería la P página 87. Esa es una cita correcta. Ahora, si quiero también colocar primero lo que dice Berrío y citarlo al final, entonces viene el ejemplo número 2, que es la cita basada en el texto, donde dice,
abro comillas, la aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Cierro comillas, abro paréntesis, Berrío, 2019, P.87. Entonces, si primero coloco la cita y luego cito al autor, entonces debo colocarlo todo entre paréntesis, apellido, fecha de publicación y número de página. Y aquí, pues tenemos algunos ejemplos de distintas citas que yo puedo hacer a lo largo de cualquier documento que me hayan colocado. Entonces, veamos que está, está primero, el ejemplo, uno que dice, de acuerdo a Sánchez, 1994, abro paréntesis, el planeta es azul. Y coloco entonces el número de página. Entonces, esta sería el caso de una cita que hace el autor, en el autor, porque coloca primero el apellido del autor, luego, y al finalizar la cita, coloca entonces el número de página. Veamos otro caso, el ejemplo número 2. También yo puedo colocar el año de publicación, el autor, colocar lo que es el autor. En 94, Sánchez ha concluido que el planeta es azul, el punto 147. El ejemplo 3 menciona, de hecho, abro comillas, el planeta es azul. Sánchez, 1994, punto 147. Esta sería entonces el caso de una cita que hace énfasis en el texto. En el ejemplo número 4 dice, el planeta es azul, de acuerdo a Sánchez, 1994, 147, y continúa hablando de lo demás. Y el ejemplo dice que los resultados de Sánchez indican que el planeta es azul, y que se coloca entonces el número de par. De esta manera, pues entonces tengamos en cuenta que podemos hacer muchas citaciones de distintas maneras, y estas es para el caso de citas totalmente textuales. Totalmente textuales. Entonces, la próxima vez, en citar un autor, copiar y pegar lo que dice el autor, pues ustedes son libres de hacerlo, pero tengan en cuenta que están obligados a citar de manera correcta al autor original. Y también, ojalá, el micrófono, y ojalá también entonces, si vamos a tomar algo de de otra persona, ojalá pues nos tomemos la molestia de hacer un parafraseo. Patricia, ¿quieres mencionar algo? ¿Tienes la mano levantada? Hola Patricia, buenos días. ¿Tienes la mano levantada? Adelante. Ah, ok, listo. Me estás diciendo que deje de compartir pantalla. Listo. Muchas gracias por estar atenta porque les voy a volver a dar a conocer entonces el ejemplo que veníamos manejando sobre las distintas citas. Entonces, mire, finalmente, si yo quiero copiar y pegar algo de otra persona, de un documento, porque me parece muy importante y yo quiero que mi documento aparezca,
Yo, si es menor a 40 palabras, lo puedo colocar entre comillas. Lo copio y lo pego y lo coloco entre comillas y cito al autor con apellido, año de publicación y el número de página donde yo encontré la información. Con cualquiera de estos ejemplos, usted lo puede hacer. También, si encontré algo que me gustó mucho y me es útil para mi documento, ojalá lo tome, lo lea, lo comprenda y lo parafrasee. Es decir, lo lea, lo comprenda y lo diga con mis propias palabras y lo plasme en mi texto con mis propias palabras. Pero aún así, tengo que citarlo. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que se elimina el número de página. ¿Por qué se elimina el número de páginas? Se elimina porque resulta que como no es textual, yo no estoy obligado a decir de dónde fue que lo saqué, en qué página estaba. No, yo lo estoy es parafraseando. Mm, y este es el caso entonces de las referencias bibliográficas que debe contar lógicamente con una respectiva sangría. Entonces, recordemos que esa sangría es de 1,27 centímetros y pues me gustaría escuchar de pronto si o leer algún comentario, si de pronto tienen alguna pregunta, ¿no? Quizá como muy específica en el caso de la norma, para ver si la podemos resolver. Pero lo importante es que ustedes se puedan ganar la totalidad de los puntos de acuerdo a lo que mencionan las rúbricas de evaluación. En este caso, pues estamos manejando el curso de macroeconomía y en la rúbrica de evaluación aparece que por presentación y por normas APA, a los estudiantes se les puede dar hasta 15 puntos. Y ejemplo, el total del puntaje son 100. Entonces, 15 puntos, pues lógicamente es un buen porcentaje, ¿no? 15% de la totalidad de los puntos, un buen porcentaje como para perdérselo. Por lo tanto, en una próxima ocasión donde ustedes les pidan que por favor explique tal cosa, defina tal otra, ustedes perfectamente pueden hacer citaciones textuales y citaciones parafraseadas y esto gusta mucho encontrar en los documentos que pues que no hay solamente un reguero de texto, sino que cuando usted cita a un autor, eso le da mayor peso a lo que usted está mencionando. Si yo, por ejemplo, hago una afirmación y la contrasto o la corroboro con lo que menciona otra persona en alguna investigación, en algún libro, pues lógicamente esto le va a dar mayor peso a mis afirmaciones y le va a dar mayor estatus a mi documento. Por eso es que en las normas APA son tan importantes para la redacción de documentos científicos como lo son trabajos de grado, documentos, por ejemplo, opciones de grado como las de diplomado, ¿sí? Que son documentos que deben quedar reposando en las bibliotecas de la universidad, que más adelante cualquier otra persona pues va a poder tener información, va a poder descargarlos, va a poder analizar lo que usted escribió en ese trabajo de grado y más adelante usted se va a ver beneficiado con lo que dice porque pues lo van a citar entonces ahora es a usted, ¿sí? Entonces no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta al respecto. En cuanto entonces a nuestro curso de macroeconomía, mm,
Listo, dice por aquí que Patricia, que si tiene alguna preguntita, entonces mientras tú la vas redactando, les voy a ir contando entonces ya nuestro curso. Nuestro curso se encuentra ya en la tarea número 5, la última tarea que tiene un puntaje de 100 puntos. Y es una tarea muy sencilla realmente. Ya no son ejercicios de la macroeconomía, ya hicimos todos los ejercicios que teníamos que hacer con respecto al Producto Interno Bruto, con respecto al cálculo de la inflación, IPC, las curvas de ISLM. Ya pasamos por todo eso. La última actividad realmente es muy sencilla y requiere simplemente de compromiso, de un tiempito que se gasten ustedes, porque allí deben construir unos mapas mentales, deben construir algunos espinas de pescado, bueno, entre otras cositas, pero ya es más teórico que práctico. Entonces, les recomiendo a todos que por favor presenten sus documentos ahí en el foro y no olviden presentarlo en el entorno de evaluación para que obtengan la totalidad de los puntos de acuerdo como lo hayan desarrollado y pues lleguemos a buen término con este curso. Dice Patricia, respecto a las citas, cuando escribo un párrafo y las escribo al final del mismo, esas citas o ese autor se repite en la referencia bibliográfica. Sí, correcto. Entonces, yo tengo a una persona, vamos a hacer por último este ejercicio. Voy a dejar de compartir. eh, Voy a compartir un Word, una hoja en Word en blanco. Y la voy a compartir para hacer un ejercicio sencillo. Listo. Bueno, ahí entonces estoy compartiendo mi Word. Recordemos que es letra times 12, interlineados dobles, etcétera, etcétera. Pero aquí me voy a remitir a hacer un ejercicio sencillito ya para culminar entonces esta capacitación. Lo voy a poner en letra grande simplemente para que la podamos visualizar bien. Entonces digamos que yo vengo hablando de lo que es la economía, ¿cierto? Entonces en mi ensayo yo digo que la economía es una ciencia social, ¿sí? Que todos debemos conocer mm, para entender el funcionamiento del Estado. Eso es mío, ¿cierto? Yo acabo de colocar eso. Y yo lo quiero contrastar con lo que dice otro autor, ¿sí? Entonces digo, al respecto, mm, y encontré un autor que se llama, eh, dígase, Alejandro Jiménez. Entonces Alejandro Jiménez dice que la economía, además de ser una ciencia social, pues estudia la producción, distribución y consumo. ¿Listo? Entonces, digamos que al respecto, Jiménez considera que además de ser una ciencia social, toma, esta también. Entonces, lo que dice Jiménez es que él dice, estudia la producción, distribución y consumo. Estudia la producción,
distribución y consumo. Entonces lo coloco entre comillas porque esto es lo que dice Jiménez, ¿sí? Ahora, vamos a citar correctamente a Jiménez. Entonces, yo lo coloco aquí, pero aquí no está bien citado. Tengo que colocar primero el apellido. Muy buenas. Tengo que colocar primero el apellido y ahí sí, entonces citarlo. Entonces, vamos aquí a la referencia. No, yo no pude trabajar anoche. No, me toca ahorita ponerme a hacer esa información. Listo, entonces vamos aquí a referencias y en referencias vamos a insertar una cita y agregamos una nueva fuente. Entonces el autor, como colocamos primero el apellido, Jiménez. Alejandro. Alejandro. Supongamos que el título del artículo que escribió Jiménez se llama Economía y sus avances en la historia. Digamos que este es del año 2019, que se publicó. La editorial entonces es la Universidad de Medellín, supongamos, y que entonces esto es de Medellín, Antioquia. Y finalmente mostramos todos los campos para colocar la página web, es decir, la URL. Entonces, podemos colocar una URL que diga entonces ciencia económica.com. Listo. Y con eso entonces aceptamos y él nos coloca la cita. Simplemente mejoramos la cita, como ya se explicó, quitamos los paréntesis de acuerdo al ejemplo que aparecía en el PowerPoint y al finalizar colocamos el número de página. Supongamos que está en la página 8. Y de esta manera debería quedar la cita. Entonces, para entender el funcionamiento del Estado al respecto, Jiménez 2019 considera que además de ser una ciencia social, esta también estudia la producción, distribución y consumo. P.8. Y ahora para dar respuesta a lo que dice nuestra compañera, entonces, digamos que es hora de colocar las referencias. Y en las referencias, pues simplemente vamos aquí a las referencias. Y en lugar de insertar cita, vamos a insertar la bibliografía. Y aquí le damos clic en insertar bibliografía. Y él nos arroja todas las citas, la bibliografía, perdón, o las referencias de todas las citas que ya tenemos anteriormente. De esta manera, entonces, citamos bien y el Word solito nos arroja entonces la referencia. Sí queda entonces comprendida esta parte, Patricia. Listo, entonces me alegra mucho que se comprenda realmente. Sí, pero yo leí algo por ahí. Que nos conectemos, no que no venir acá, decían, ¿verdad? Mira, con respecto a lo que estás preguntando, que dices, por favor, me recuerda cómo se coloca la bibliografía de un texto bajado de una página web, porque en la página es difícil encontrar el autor o el año. Listo. Finalmente, entonces, te hago una recomendación y es la siguiente. Solo y solo vas a citar documentos que encuentren con 3 características. Los documentos serios, los documentos
que uno puede tener en cuenta a la hora de citarlos son aquellos que cuentan con autor, título y fecha de publicación. Si algún documento, alguna página web, le hace falta algo de eso, autor, título o fecha de publicación, no se puede considerar un documento válido para incluirlo dentro de tu documento. Entonces, porque resulta que hay muchas páginas que son, así es, por ejemplo, monografías.com. Tú no puedes sacar nada de monografías.com. Así es, por ejemplo, hay muchas páginas que son, sí, que tienen información valiosa, pero que no es confiable, porque precisamente no tiene un autor, no tiene una fecha de publicación y muchas veces ni siquiera tiene un título. Entonces, no volvamos a tomar nada de este tipo de documentos. Me alegra entonces haber estado en este espacio. Espero que sea eh, una posibilidad para ir mejorando cada vez más sus documentos con las entregas. A Dudley y Patricia, muchas gracias por su participación en este último CIPAS del curso. Queda entonces la grabación para que todos puedan acceder a la misma y nos vemos entonces en el foro para despejar cualquier inquietud frente a nuestro curso de macroeconomía. Un abrazo para ti, Patricia, un abrazo para todos y que pasen un feliz resto de día.